Siempre Amén, estamos amén, combinados. amén, amén. Ahora sí, gloria a Dios. Amén. Dios bendiga, Dios los guarde. Estamos aquí ubicados en la iglesia, refugiada en su presencia, aquí en Las Piedras. Amén, con los pastores Kenneth Díaz y su amada esposa Ilbeth Miranda. Julio, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados aquí en la entrada de Las Piedras, más adelantito del cine. Nos vas a ver la carpa a mano derecha. Aquí estamos para la gloria del Señor, la iglesia refugiados en su presencia. Como él dijo, ¿verdad? Nuestros pastores Kenneth Díaz y Ben Miranda. Amén. Estamos aquí para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Así que, Julio, hubo un pequeño percance, pero estamos aquí. Estamos aquí de nuevo. Gloria. Sharon, hubo un pequeño percance, pero estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Si aleluya. te quieres reír la carcajada, ríete, olvídate de eso, estamos improvisando. Señor director, Aleluya. amén, gloria a Dios, a su nombre gloria. Gloria Los al dos Señor. cultos, estaba relatando que los dos cultos se dieron muy poderosos. Poderoso. Gloria a Pero Dios, el segundo aleluya. culto, Julito, al último como que hubo un power, un Sí, poder. sí, ese- Sí, Señor, aleluya, el Espíritu Sharon, en la Santo, parte de aleluya. atrás hay una imagen, quiero que me explique, ¿verdad? ¿Cómo te sentiste cuando atendiste a mi esposa, ¿verdad? Y cómo fue ella estando en crítico, ese trato, lo cual ningún paciente, y no es permitido, ¿verdad? Tirar fotos, qué sé yo, pero como ella era así, social, jovial, mira la parte de atrás, mírala, Julito. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Ella estaba en crítico. Ella estaba en crítico. Charo la atendió con otra compañera y Correcto. doctores. Amén. Así que, señor director, Charo, cuéntanos, amén, el trato, ¿verdad? Que hubo en ese momento, cómo te sentiste, una paciente diferente, qué pasó por tu mente. Nosotros, ¿verdad? Acostumbradamente, como yo digo, nosotros en el hospital recibimos todo tipo de pacientes, Amén. pero tu esposa era diferente. Gloria a Dios, ella nos dijo que nosotros éramos sus ángeles, ¿verdad? Juntamente con mis compañeros, ese día pudimos trabajar con ella, pudimos sacarla, ¿verdad?, del estado crítico que estaba para la gloria de Dios Qué y lindo. pues fue una bendición. Y recuerdo que nos pidió una foto y nosotros, ¿verdad? No nos sacamos fotos allí en el hospital porque no Amén. nos lo permiten. Amén. Pero pues ella fue diferente, ella fue especial y pues ese día pues la complacimos y nos sacamos una foto con Gloria a ella. Dios. Amén. Sí, Que sí. y le damos la gloria a Dios, ¿verdad? Que nos da la bendición de poder ayudar a los pacientes allí y poder, ¿verdad?, hacer la voluntad del Señor. Claro que sí. Estaba contando y relatando ahorita que, ¿verdad? Respetamos a los que hacen este tipo de trabajo. Aquí hay personas refugiadas en su presencia, aquí en Las Piedras, hay personas que son practicantes y hay personas que son enfermeros y enfermeras, obviamente más enfermeras. Así que, Sharon, cuéntanos, tengo entendido que te pasó algo en el 2010 y, ¿verdad? Hubo una situación en la cual la policía de Puerto Rico, que, ¿verdad? Respetamos a los oficiales, los respetamos, honramos su trabajo verdaderamente como siervos de Dios que somos, iglesia, y representamos el cuerpo de Cristo y somos cartas abiertas para el mundo. Amén. Pero como pues nadie es perfecto, muchos hemos experimentado detrás de cámara. Gracias, está Marilyn Vélez, José está atrás, Carlos, amén, Sánchez, ¿verdad, Carlos? Sánchez también fue rescatado, Gloria a Dios. amén, y hizo un cambio poderoso en él. Amén. Así que Amén. pasó algo, Sharon, en el 2010 y hubo una situación con los policías, los guardias, te tocaron la puerta. Cuéntame un poco sobre eso. Sí, en el 2000, fue para el 2011, en el 2010 pues tuve la pérdida de mi mejor amigo y en el 2011 tuvimos esa, ¿verdad? Habían ido anteriormente a mi casa a orar y cuando fueron a casa a orar, la abuelita de Julito, ¿verdad? Que es una mujer de Dios, oraba por nosotros y gloria a Dios por ella. Y ese día le dijo a Julio, Julio, por favor, podemos ir a tu casa a orar y bendecir tu casa. Y gloria a Dios, ¿verdad? Que fueron ese día, pero nada, y al final, antes de culminar el culto, uno de los hermanos, ¿verdad? Lleno de la unción y del poder de Cristo, nos dio unas palabras y nos dijo, en esta casa nada va a volver a ser igual. Yo, obviamente, pues yo con mucho temor, pero me reí porque yo dije, wow, ese viejito está como medio tostadito.
Pero nada, gloria a Dios por él y gloria a Dios por su vida, porque recuerdo que desde ese día nada volvió a ser igual. Como, ¿verdad? Como antes mencionaste, en el 2011, en febrero, a finales de febrero, se metieron los guardias en mi hogar. Gracias a Dios, el Señor guardó a mis hijos, me guardó a mí una vez más, y a pesar de que se llevaron a Julio, porque nos encontraron varias cosas dentro del hogar, se lo llevaron preso ese día, por la noche, lo soltaron. Y nada, cuando lo soltaron, pues obviamente seguimos nuestra rutina, volvimos a lo mismo, porque no fue que ese día pasó nada diferente, sino gracias Señor, y seguimos hacia adelante. Y a principios de marzo, Julio se lo llevaron preso por un caso que se buscó por intento de asesinato. Wow. Y entonces ahí fue donde pues comienza el proceso. Entonces ahí es donde Julio se lo llevaron los guardias y estuvo preso en el cuartel de Gurabo. Sí, allí me detuvieron la policía, ¿verdad? De Puerto Rico, de Gurabo. Y allí me llevaron al cuartel, de ahí me llevan a Bayamón. Y allí en Admisiones, pues me tuvieron un día, creo. Y después me ingresaron allí en Bayamón. Y yo digo, ¿verdad? Como decía mi esposa, que el Señor venía tratando desde antes y desde aquel día que fueron a mi casa a orar, que aquel señor, ¿verdad? Aquel hermano, perdón, nos dijo que desde ese día nada va a volver a ser igual. Y yo dije, como dijo mi esposa, ¿verdad? A lo mejor a este viejito le falta un tornillo, pero a veces nosotros somos así, pero es el Señor, ¿verdad? Llamando nuestra atención. Amén. Y, ¿verdad? Desde ese día, pues el Señor ya venía tratando conmigo desde mucho antes. Y donde quiera a veces que nosotros nos metíamos, el Señor nos, mira, Dios los bendiga. Dios te ama. Dios, Cristo te ama. Busquen del Señor. Y recuerdo que, ¿verdad? Llegué allí a prisión. Y el Señor ya venía tratando desde mucho antes conmigo. Pero como estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Hay veces que el Señor nos llama la atención y nos hace como Jonás, que a veces nosotros queremos huir del llamado, de lo que el Señor nos está llamando. Y nos hace como Jonás, nos hace una encerrona. Y así mismo como le hizo Jonás, que literalmente le dijo, no, papá, cuando estaba en el pez, dentro del pez, que quiero hablar contigo. Santo. Yo digo que cuando yo llegué allí a prisión, así mismo el Señor me hizo. Y desde ahí yo empecé a hablar con el Señor, aunque no sabía cómo orar pero yo empecé a hablar con el Señor. Fíjate, Julio, perdona que te interrumpa, yo estaba contando ahorita y estaba relatando de que había un compañero mío de trabajo, ¿verdad? Para hacer la historia larga, corta, pues, yo era una persona necia, conocía la palabra, pero él me dijo, él no era cristiano y fue a un supermercado y él me dijo, tú sabes de la palabra pero tú eres una persona necia, tú eres una persona terca. Y pues me impactó, no te voy a mentir, me impactó, pero yo sé cómo trabaja Dios. No tanto, porque cuando Elías se fue a la cueva, hubo unas ciertas manifestaciones, pero hubo una que él no sabía, que era que en el silbido apacible, él se asomó, pero ahí estaba Dios. Y él no sabía. Quiere decir que yo sabía que Dios estaba usando a este hombre y me dijo terco, necio. No, me impactó, pero no me sentí mal porque Dios lo utilizó para que yo volviera y retornara hacia el camino que hoy en día estamos y seguiremos hasta la venida de Jesucristo. Amén. Peleando la buena batalla, ¿verdad? Así como le pasó a Job, ¿verdad? Que de oídas te había oído, pero ahora cuando uno conoce la verdad, ahora mis ojos te ven. Y a veces el Señor pues nos abre los ojos. Amén. En el momento, ¿verdad? Y todo, Dios tiene un propósito con cada uno y a veces es el tiempo de Dios. Y yo recuerdo que yo llegué allí a esa prisión, ¿verdad? Y el Señor trataba allí conmigo, pero cuando salí de ahí seguí en lo mismo. Y aunque tenía ya ese coqueteo, como uno dice, pero seguí en lo mismo. Y cuando yo salgo, pues ya mi esposa, tú estabas empezando ahí, ya habías conocido al Señor. Sí, sí, cuando saliste, exacto, cuando te soltaron con grilletes,
Pues a Julio lo habían soltado en ese momento, lo soltaron con grilletes. Fue la primera vez que nos habíamos separado, ¿verdad? Después de 8 años que estuvimos, ¿verdad? Juntos. Y pues él tuvo que irse para casa de su papá. Y recuerdo que él lo soltó, eso fue a finales de marzo. Y a principio de abril más o menos fue que entonces él estuvo en ese proceso. Tuvo como 3 semanas en casa de su papá. Y entonces yo estaba sola con mis hijos en casa de mi mamá. Habíamos perdido todo. Wow. Ahí fue donde comenzó el proceso más fuerte, porque obviamente nunca nos habíamos separado, que no fuera por otra cosa, ¿verdad? Porque a pesar de que éramos un matrimonio completamente y una familia disfuncional, pues estábamos acostumbrados a estar juntos todo el tiempo. Y entonces, en medio de ese proceso, pues era cuando más sumergida yo estaba en esa depresión, esa ansiedad, buscando todo, porque obviamente pues el proceso fue fuerte, perderlo todo, de tenerlo todo a perderlo todo fue bien difícil. Entonces, nada, comenzaron las luchas, comenzaron las batallas mentales, comenzó el enemigo, ¿verdad?, a susurrar al oído, como yo digo, cuando tú crees que está todo el mundo y es cuando más solo te encuentras, porque ahí no aparecen los amigos, ahí no aparece nadie. Y recuerdo que en medio de todo ese proceso, que fue muy duro, fue muy difícil, pero entonces empecé a escuchar ese viernes, recuerdo que estaba al frente de casa y ya me iba. Y fue verdad que como testifiqué para la gloria de Dios, tuve esa batalla mental en la cual el enemigo me decía que no había ningún valor, que ya yo lo había perdido todo, que mis hijos no me miraban con respeto, mis padres estaban avergonzados de mí, muchas cosas que el enemigo había puesto en mi, ¿verdad?, en mi mente, y yo escuchaba audiblemente lo decepcionante que yo era para la sociedad. Pero también en ese momento escuché una fuerte voz dentro de mí, para la gloria de Dios, que me decía, ven a mí. En ese momento yo no lo entendía, en ese momento yo no podía explicarlo, hoy lo puedo testificar para la gloria de Dios. Ese 23 de abril del 2011, en el cual tuve esa experiencia cara a cara con el maestro, en cual pude escuchar esa voz de trueno que me llevó a su presencia. Perdóname, es que todas las personas que relatan, y le pregunto, y según bíblicamente Apocalipsis también lo menciona, es como la voz de Dios, como una voz de estruendo, pero a la misma vez, Julio, como es de paz, tranquilidad. Era una, Sí, exacto, sí. era un llamado, pero era una voz con autoridad, era una voz que retumbaba en mi ser, no era esa voz que yo escuchaba fuerte, que tenía esa batalla, era una voz completamente diferente, una voz que me traía paz, pero era el Espíritu Santo llevándome. Y recuerdo que ese día, para la gloria de Dios, cuando llegué, el Señor me llevó a la iglesia, y mientras yo caminaba por los atrios, como yo testificaba, yo sentía como el Señor estaba quitando muchas cosas de mí. Y para la gloria de Dios, cuando llegué, recuerdo que en la puerta esa hermana me recibió, una mujer líder de la casa, y cuando me abrazó yo sentí ese abrazo de un padre, y cuando escuché la voz, esa voz de paz que me dijo, estoy aquí. Y yo sentía como cuando tú tienes ese desespero de necesitar algo, pero llegaste al lugar indicado, en ese momento yo había llegado al lugar indicado, en el momento indicado, porque el tiempo de Dios es perfecto. Y recuerdo que cuando ese día en la puerta me presentaron el plan de salvación, yo acepté al Señor. Qué lindo. Cuando me senté, no paré de llorar, porque ese día fue un día que marcó completamente mi vida, porque mientras el pastor usado por el Espíritu Santo predicaba de tantas cosas, pero predicaba tú que no puedes dormir. El pastor en aquel momento donde yo le servía al Señor, sí, en la casa durante estuve 9 años, para la gloria de Dios, donde aprendí, donde fueron mis cimientos, donde muchas de las cosas, ¿verdad?, que soy hoy por hoy, le doy gracias a Dios por esa casa, le doy gracias a Dios por los pastores, porque son mis padres, los amo y los bendigo. Y en ese momento, cuando llegué allí, que el Señor estaba, ¿verdad?, el Señor estaba hablando, Dios hablaba de muchas veces que yo no podía dormir, muchas veces que yo no podía levantarme, porque siempre estaba con ansiedad, con lucha, que tu esposo que dormía con la pistola debajo de la almohada. Fueron muchas cosas que el Señor usó con sus detalles, porque yo digo, wow, el Señor llamando la atención. Y recuerdo que cuando el pastor hizo el llamado, nuevamente yo pasé. Ese día si hacían un tercer llamado, si llamaban 5 veces, yo volví y me convertía, porque ese día yo decidí que yo no quería salir igual. Y recuerdo que cuando caí en el altar le dije al Señor, Señor,
quita todo de mí, Señor, ya no aguanto más, no quiero fumar más, no quiero tener más ansiedad. Y yo no había tenido un encuentro con el Señor como ese día, y yo entendía que a pesar de que yo no sabía cómo orar, porque toda mi vida yo había sido, ¿verdad?, instruida, fui católica toda la vida, aunque no le servía al Señor, pero sí fue lo que me inculcaron mis padres, porque verdad, pues me inculcaron, y le doy gloria a Dios por eso. Pero esa experiencia que tuve con Dios, ese día, y el Espíritu Santo, yo recuerdo que yo choqué directamente con la cruz, y le doy gloria a Dios porque ese día que acepté al Señor, el Señor automáticamente, yo me fumaba 25 filis diarios, Wow. y desde ese día, para la gloria de Dios, el Señor rompió esa cadena, pero yo le decía, Señor, ya yo no puedo más, yo quiero ser un ejemplo para mis hijos, Amén. yo quiero poder, que me vean diferente. Y recuerdo que ahí comenzó ese proceso de transformación, como yo hablaba, para la gloria de Dios, el martes, que el Señor, ¿verdad?, me incitó a testificar de eso. Y mediante así mismo, ¿verdad?, el Señor comenzó a obrar en mi vida. Empezó el proceso. Empezó el proceso en el cual todo lo que conllevaba estar metida en la búsqueda del Señor, pues porque a veces queremos que el Señor nos transforme y nos cambie, pero entonces no damos nada para que el Señor nos transforme y nos cambie, porque acuérdate que esto es algo que es mutuo. Tú tienes que querer para poder ser transformado. Amén. Entonces ahí comenzó el que yo necesitaba estar cerca de la presencia de Dios para que el Señor pudiera hacer cosas nuevas en mí y pudiera quitar todo aquello que estorbaba. Amén. Y recuerdo que yo quería, ahí fue donde aparecieron los amigos que nunca estuvieron en el proceso, amigos que decían, Sharon, salte de ahí, si ya tú no vas a estar mucho tiempo ahí, te doy meses. Y me decía, Sharon, vente, vamos a fumar. Los que nunca habían aparecido, Señor reprenda, yo recuerdo que en ese momento aparecieron a querer sacar cosas donde no las habían, pero yo había creído en una palabra que el Señor me había dado. Y recuerdo que durante ese primer mes que yo comencé a caminar para la gloria de Dios, fue bien difícil porque fue donde más llamadas yo recibí. Y yo dije, Señor, esa misma semana yo le dije a Julio, ay Julio, estoy tratando, pero el teléfono me tiene loca. Y yo fui directito a la tienda y le dije, mira, ¿hay alguna manera en que yo pueda cambiar el número? Si no, cambio el teléfono y me dan otro teléfono con otro número nuevo. Sí, porque había muchas llamadas. No, demasiadas. Y yo le dije, Señor, yo no puedo hacer más nada, pero tú sí lo puedes hacer. Y me recuerdo que ahí es donde viene el querer y el dar el paso. Pues yo decidí dar un paso de fe y decirle, Señor, yo creo en ti, vamos a cambiar el número. Y me recuerdo que en ese momento yo cambié el número. Y gloria a Dios por eso, porque a veces tú te tienes que alejar de todas esas personas, a pesar de que uno las pueda amar y no son personas malas, pero sabemos que el enemigo las va a usar para descarrilarte o sacarte del camino, pues entonces tú tienes que tomar una decisión. Y en ese momento yo tomé la mejor decisión, que fue alejarme de todo. Y para la gloria del Señor, pues nada, seguí caminando. Y recuerdo que ese primer mes yo usaba pastillas para dormir. Y yo le decía, Señor, ya yo no quiero más esto, yo no quiero más esta vida, yo necesito descansar. Pero dice en tu palabra, en el Salmo 4, el versículo 8, dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me hace vivir. Y recuerdo que todas las noches me leía el Salmo para poder descansar, y entonces leía el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo. Yo decía, Señor, si tú eres mi abrigo, yo necesito que tú me arropes, yo necesito que tú me dejes descansar. Y recuerdo que durante ese mes, aunque el enemigo quería que yo continuara con los medicamentos para dormir, yo recuerdo que esa semana, mientras más paz yo tenía, mientras más presencia yo tenía, el Señor iba rompiendo todo eso. Y para la gloria del Señor, en menos de una semana dejé de fumar las 2 cajas de cigarrillos que yo fumaba, no fumaba nada, los medicamentos se fueron. Y solo es cuando tú dejas que el Espíritu Santo entre en tu vida, porque puedes buscar todo. Pues yo te puedo decir, puedes buscar todo lo que tú quieras, puedes hacer todo lo que tú quieras y nada va a funcionar. Solamente Cristo es el que puede romper las cadenas y libertarte de todo eso, porque una vez el Señor rompe con algo, es para siempre, no hay break. Y llevo 14 años para la gloria del Señor, que desde ese día que el Señor rompió todas esas cadenas, jamás nada volvió a ser atrás, porque nada volvió a ser igual, porque todo quedó atrás. Porque cuando tú realmente decides caminar y poner las manos en el arado, no hay break, no hay vuelta atrás. Y recuerdo que yo empezaba a orar, todos los miércoles había ayuno y oración. Y yo le decía, Señor, Julito tiene que llegar. Y aunque mis ojos veían todo lo contrario, inclusive yo sirviéndole al Señor, yo le decía, Señor, esos primeros 10 meses fueron bien difíciles, yo sirviéndole al Señor sola. Y yo le decía, Señor,
aunque no esté en mi voluntad, si es tu voluntad, y aunque yo lleve muchos años con Julio y lo tengas que quitar, quítalo, yo quiero hacer tu voluntad, yo no quiero caer en pecado. Y yo le decía, Señor, te he pedido que me quites, quita. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, ayúdame, porque yo veo todo, lo veo contrario. Y yo recuerdo que Julio, para poder salir, porque él estaba con grillete. Mírate esto, perdóname que te interrumpa. El amor que tú tenías hacia Dios y el encuentro que tú tenías hacia con el Padre, hacia con Dios, prácticamente que nos está relatando. Y Dios bendiga a los que están viendo este video. Dios te bendiga poderosamente. Así que suscríbete a mi canal, Jay Rodríguez Entrevistador. Estamos en YouTube, así que Dios te bendiga poderosamente. Mira, Sharon, había un anhelo y un deseo, y el alma de uno, tu alma, necesitaba algo, gritaba, había algo dentro de ti que gritaba. Entonces estás contando y relatando que de momento, de la noche a la mañana, pues dejaste y buscaste lo que realmente el hombre necesita. Sí, esa fuente, no hay break, ahí solamente, esa es la única fuente que da agua de vida. No pusiste a Dios en primer lugar que a tu esposo. Dijiste, Señor, si te lo tienes que llevar, si me tengo que separar, hazlo, pero te voy a servir. Claro, sí, porque muchas veces queremos quebrantamiento, pero no queremos pasar por el mismo. Amén. Y para tú poder ver la mano de Dios, tú tienes que pasar por el quebrantamiento. Y a veces pensamos que el quebrantamiento duele. Es como tú coger un papel y hacerlo cantos y hacerlo nada. Te va a doler, el Señor te va a romper, pero es la única forma en la que tú estás en la mano del alfarero, tú vas a estar seguro y Él va a darte la forma que Él quiere, porque ahí es donde no es nuestra voluntad, sino es la voluntad de Dios. Y yo recuerdo que yo le decía, Señor, si es tu voluntad, quítalo. Y recuerdo que, pues, obviamente en aquel momento, porque, ¿verdad? Gloria a Dios, hoy por hoy llevamos 22 años juntos y gloria a Dios por eso, pero en ese momento, a pesar de que para el Señor nosotros éramos un matrimonio, amén, pues, yo me sentía mal porque obviamente no nos habíamos casado por la iglesia. Independientemente si había en papeles, no nos habíamos casado por la iglesia. Y yo estaba leyendo la palabra, yo me estaba metiendo con el Señor y yo decía, Señor, pues yo estoy en pecado. Y cada vez que hablaban de la fornicación, yo quería meterme debajo de la silla. Yo decía, Señor, estoy en pecado, ayúdame, por favor. Y a pesar de que no era como Dios me veía, pero sí, yo quería hacer la voluntad del Señor. Y yo le decía, Señor, yo quiero casarme por la iglesia, yo quiero hacer las cosas bien, pero mi esposo no le está sirviendo al Señor. Y yo, pues en ese momento yo comencé a orar. Hermano, ¿qué te puedo decir? Que recuerdo que yo entré a las aguas el 23 de noviembre del 2011. Ese fue el día en que yo comencé a vivir, porque fue el día que murió mi yo, para que Él viviera en mí. Fuiste bautizada en el 23 de noviembre del 2011, para la gloria de Dios. Y recuerdo que en diciembre hicieron un pequeño drama en la iglesia. Entonces yo cuando salimos del drama, y gloria a Dios por eso, llego a casa y yo le digo a mi cuñada, le digo, llevo 5 días de atraso y es algo bien raro porque yo soy bien, pero no creo. Entonces, me hago una prueba de embarazo y le dije, Señor, si es tu voluntad. Y recuerdo que en ese momento, para la gloria del Señor, salgo embarazada. Fíjate esto, Sharon. Hay una petición que hay unos hermanos que están aquí, ¿verdad? Y Dios hace como Él quiere. Amén. Pero hay unos hermanos que están aquí ahora mismo que ellos quieren tener unos hijos. Gloria a Dios. Ellos quieren tener unos hijos. Ellos son padres, ellos son madres, pero ellos quieren tener hijos. Amén. Lo cuento porque yo sé que estas palabras, lo que están viendo. Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Los views a mí no me mueven. Las veces compartidas a mí no me mueven. Los que comentan no me mueven. No. Lo que yo hago, lo hago para Dios. Gloria a Dios. Después que yo alcance una vida o dos y reciba esta palabra, amén, ya se hizo el trabajo. Amén. Dicho esto, hay una petición muy grande. Así que, si es la voluntad de Dios, amén, se te va a dar. Amén. Así Amén. que, y lo que están viendo este video, amén, Sí. Charo no se esperaba eso. Escucha bien lo que están viendo este video. Charo no se esperaba eso. Quedaste embarazada. Porque yo digo, Charo quedó embarazada y no esperó eso. Así que hay una promesa. Amén. Y le doy la palabra a Charo ahora. Amén. Disculpe. Hay una palabra. Tú que estás viendo este video. Hay una palabra
Y si tú piensas que tienes 40 años, sí, un poquito, tú eres enfermera y sabes esta cuestión, ¿verdad? De la enfermería, alto riesgo. Pero nunca pierdas la fe ni Amén. la esperanza. Amén. Nunca pierdas la fe ni la esperanza. Amén. Amén. Pues en ese momento, cuando le pedí al Señor que fuera su voluntad, ¿verdad? Porque era algo que no me esperaba, era algo que no había buscado, Wow. porque yo creo que era cuando menos quería pasar tiempo, porque obviamente estaba orándole al Señor. El Señor me contestó. Ujú. Y el Señor me contestó que Él era lo que Él que había que orar, porque a veces nosotros como esposas, como madres, Ujú. nos cansamos, pero únicamente vamos a encontrar la fuerza cuando nosotros doblamos las rodillas, porque no hay nada que podamos hacer fuera de la oración, porque solamente orando vamos a ver la mano poderosa de Dios. Y recuerdo que en ese momento comencé a clamar, y yo le decía, Señor, qué fuerte, porque era cuando, en medio del embarazo, era cuando más. Julio todavía no se había salido de la calle, Julio seguía trabajando en la calle, Julio seguía, a pesar de que él tenía el grito, él estaba estudiando, porque la única manera de él poder salir y poder hacer sus negocios era buscando algo que lo pudiera cubrir, y entonces lo único que le permitieron a él fue estudiar. Entonces, mediante esto, él sigue estudiando, porque Julio también es enfermero. Julio es enfermero primero que yo. Wow. Y entonces Julio, mediante este proceso, Wow. es cuando él empieza a estudiar, pero él sigue en la calle. Entonces yo sigo con esta lucha y yo, Señor, pero ahora yo embarazada, mis 2 hijos, y yo oraba, pero lo que yo veía era todo lo contrario. Pero ahí es donde vemos que el Espíritu Santo se mueve en medio del caos, en medio del desorden, y ahí es donde nosotros tenemos que tener puesta nuestra confianza y nuestra fe en Dios, en que si Dios lo dijo, Dios lo va a hacer. Y entonces, en medio de ese proceso, es que entonces yo llega Israel, que gloria a Dios, porque Israel tiene un significado que significa lo que Dios sembró, porque yo le había pedido al Señor que el Señor me guiara. Y gloria a Dios por eso, porque cuando llega Israel, pues es la confirmación. Y 6 meses después, es que nosotros estamos en ese proceso. Julio estaba estudiando enfermería, y antes de Julio salir para hacer la práctica, dijo, hasta aquí llegué. Y yo le dije, Julio, no te rindas, porque verdad, todos los miércoles, como dije anteriormente, nosotros orábamos, nos íbamos en ayuno, oración, y mientras, si de domingo a lunes había culpa, ya estaba yo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, todos los días, porque yo lo que quería era la presencia del Señor. Y recuerdo que Julio en ese proceso, con el cliente me dijo, hasta aquí llegué. Y entonces estábamos orando. Cuando fuimos a la vista, gloria a Dios, ¿verdad? Porque Dios hace como Él quiera. Amén. Ese día ya habíamos ido como a 10 vistas durante el año completo y nada pasaba. Hasta que se llegó a un acuerdo con el fiscal y la otra parte y soltaron a Julio, y una semana antes de él irse para la práctica para hacer enfermería. Sí, me quitaron el grillete, Wow. entonces pude hacer la práctica. Y, ¿verdad? Como estaba contando, Gloria a Dios. yo empecé a estudiar no, realmente no era serio, era para poder salir y seguir en delitos y pecados, ¿Qué pero motivo te dio de estudiar enfermería y no barbería como otra pues cosa? mira, ¿Cuál fue tu inspiración de estudiar la enfermería? Y luego te voy a dar la palabra. Me río. ¿Por qué te inspiraste también en estudiar enfermería? ¿Por qué cogiste esa profesión? me río, ¿verdad? Porque muchos años antes de yo conocer a Sharon, yo había empezado a estudiar con un amigo mío que me dijo, relajando, vamos a empezar a estudiar la enfermería porque hay mujeres, qué sé yo, Okay. y me había metido así y estudié por relajar. Y recuerdo que cuando, ¿verdad? Me busqué el caso, que empecé a tratar de estudiar para poder hacer lo que quería hacer, pues le dije, mira, a mi social, mira, yo estudié una vez enfermería, yo me apunto de nuevo ahí. Y recuerdo que volví, me apunté en enfermería y pues empecé a estudiar y en el camino, ¿verdad? Empecé a cogerle como el gusto y yo dije, contra, me gustó, me gusta, cuando estaba terminando, me gusta la enfermería que era. Y empecé a apasionarme por la enfermería. Y hasta que, pues, cuando el proceso, ¿verdad? Que llegué hasta lo último, que dije, pues hasta aquí llegué, le dije a la profesora, hasta aquí llegué, no voy a seguir más nada de esto. Y ella me dijo, pero ¿cómo va a ser? Que si esto. Recuerdo que cuando yo le dije, mira, yo tengo un grillete, ya no lo sabía, ella me dijo, mira, ¿cómo va a ser? Que si esto.
pero que nada, una semana antes, ¿verdad? Gloria a Dios. Las oraciones, ¿verdad? Por eso cada de las oraciones son bien importantes. Cuando tú hablas con el Señor y Amén. le presentas tus peticiones, Dios contesta, Amén. Dios habla. Y yo recuerdo que nosotros estábamos orando y yo, Dios mío, yo quiero seguir estudiando, pero no. Recuerdo que una semana antes, pues, me quitan el grillete y ahí pude continuar y terminar mis estudios para la gloria del Señor, ¿verdad? Amén. Soy enfermero, igual que mi esposa. Ujú. Y, ¿verdad? Antes nosotros usábamos las manos para otras cosas y ahora, pues, las usamos para bendecir, para poner la mano sobre los enfermos. Gloria a Dios. Y yo digo que el Señor nos lleva a estos sitios para un propósito. Amén. Y a Sharon, ¿verdad? Sharon ha experimentado muchas cosas, la Gloria a esposa Dios. de él. Aleluya. Sí. Y yo sé que la esposa de él, ¿verdad? Fue bien agradecida, porque Sí. Sharon cuando me contó, ella me dijo, mira que tiene una foto de una muchacha bien agradecida. Gloria a Dios. Y gloria al Señor, porque en el tiempo, ¿verdad? Que yo sé que el tiempo que estuvo Sí. con él y con Ujú. fue Gloria a de Dios. bendición. Amén. Amén. Y nada, y así, ¿verdad? Llegué a los Sucesivamente. caminos del Señor y gloria al Señor. Gloria a Sí, Dios. Yerrael, Aleluya. exacto. Yerrael tenía 6 meses cuando recuerdo ese día que llegamos a la iglesia, ese día nos estábamos preparando y el día que menos pensábamos, porque como Julio dijo anteriormente, para que él iba a veces. Pero si yo decía, vamos para la iglesia, y me decía, Charon, vete tú. Y yo recuerdo que ese día yo no lo invité y me estaba bañando y ya íbamos a salir hasta tarde. Y me dice, Charon, no te vayas, espérame que yo voy contigo. Y yo, wow. Y yo, Señor Padre, me fui para la U y todo, a que no se me fuera la comunión. Y yo, Señor, por favor, Dios mío, que avance, que vamos tarde para la iglesia. Y el mismo Espíritu Santo me decía, muérdete la lengua, porque va contigo para la iglesia. Y yo, gloria a Dios, yo decía, gloria a Dios, gloria a Dios. Pero gloria a Dios que ese día, él fue para la iglesia y recuerdo, nunca se me olvida porque fue un día de gran bendición porque la pastora ese día bajó en Yo la iglesia donde recuerdo, estamos y pasó por el lado de nosotros y cuando pasa por el lado yo estaba orando y yo, Señor, que venga para acá, viene para acá, viene para acá, pero nos pasa por el lado y yo, ay Señor, Dios mío, Padre, tócala. Y recuerdo que cuando ella sube a orar por la persona que estaba orando, ella sube y dice, permiso, permiso, y se nos mete por así. Entonces yo estaba con el bebé porque yo tenía Yerrael era bebé. Y entonces recuerdo, nunca se me olvida porque ese día va donde Julio y ¿verdad? Toca ella, Julio. sí, ella, porque yo, ¿verdad? En mi humanidad, a veces nosotros seguimos cabezones Sí. y hacían el llamado y yo le decía al Señor, no, yo no voy a pasar, si tú quieres, ven acá. Exacto. Exacto. Y uno a veces desafiando al Santo Señor. Dios. Yo recuerdo que la pastora que estaba en ese momento se bajó y se me paró y dijo, un permiso por aquí. Julio, decimos muchas veces, Señor, si tú quieres hablarme, que el predicador venga acá y me hable. Sí, porque así somos, a Así veces así somos desafiantes. Entonces recuerdo que ella fue a donde mí y se me paró de frente y me dijo, ¿tú quieres la oración o tú quieres aceptar al Señor? Gloria a Dios. Y recuerdo que estuve como 3 segundos, 2 o 3, y le dije, sí, yo quiero aceptar al Señor. Gloria Y a desde ese Dios. momento, ¿verdad? Gloria a Aceptar al Dios. Señor y para la gloria y honra del Señor, estamos aquí. Qué lindo. Gloria a Y Dios. hasta aquí el Señor nos ha llevado. Amén. Y, ¿verdad? Ha sido de bendición. Allí empecé a dar mis primeros pasos. En esa iglesia, me Gloria a Dios. recuerdo, ¿verdad? Allí el Señor nos bendijo. Empezamos a dar nuestros primeros pasos. Nos casamos, Nos casamos allí, gloria al Señor. te bautizaste Me bauticé. nuevamente. ¿Quién se bautizó primero? Yo. Ok. Pues Sí, Julio porque llegó 2 años después. Sharon se convirtió primero, sí. después yo llegué. Sí. Sí, Y por eso es que yo digo que la oración de una esposa Dios la escucha y que nunca se cansen, tanto como Dios escucha la oración de una madre, también escucha a la esposa o al esposo, así sea el caso que sea, nunca se cansen de orar uno por los otros porque la voluntad de Dios es perfecta y el tiempo de Dios es perfecto. Sharon, ¿qué te inspiró también a estudiar enfermería? Mira, la realidad es que mi hermana mayor es doctora y desde pequeña yo siempre quise estudiar en el campo de la salud. La realidad es que, como yo digo, tomé decisiones y tomé diferentes caminos Ajá. ¿verdad? Al pasar de los años, pero cuando Julio comenzó nuevamente a estudiar, pues yo tomé la decisión y comencé a estudiar técnico de sala de operaciones.
Ok. Y ahí fue es con donde empecé a estudiar primero y cuando culminé, ahí Te fue donde cambiaste a quise enfermera. cambiarme a enfermería porque yo sentía que iba a tener un trato más directo con el paciente. Siempre me ha gustado el poder servir y el poder ayudar y fue una pasión, ¿verdad? Que desde pequeña Dios puso en mi corazón, pero al crecer y al servir al Señor fue algo que el Señor avivó como ese fuego más, de poder ayudar a otras personas. Gloria. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Porque pues hasta aquí el Señor me ha ayudado. Estuve 6 años cuidando pacientes en el hogar, y fue de gran bendición. Y donde quiera que iba, le daba la gloria a Dios porque me apasionaba el poder ayudar a las personas y poder, ¿verdad?, servir. Hasta que me trajo hasta acá, ¿verdad?, para trabajar en sala de emergencia y gloria a Dios por eso. Pero en el proceso que Julio llega, yo recuerdo que el Señor, él transformó nuestro matrimonio, él restauró todo porque nuestro matrimonio era un matrimonio completamente disfuncional. Y Dios comenzó a obrar en nuestras vidas ya cuando Julio llega a los caminos del Señor, que el Señor ya había roto todas esas cadenas que nos libertó, Dios empezó a obrar muchas cosas hermosas y nosotros, el Señor nos daba muchas experiencias. Yo recuerdo que Julio llegaba, porque ahí fue donde Julio y yo empezamos a hablar de cosas que nosotros no sabíamos, porque Julio era apartado, yo no. Ok. Fue mi primer, yo digo, el Señor me llamó porque ya el Señor... Fíjate, Julio sabía de la palabra. correcto. Usted entró primero al Yo evangelio y luego Julio dio el Regresó, paso, Regresó. exacto. Pero El hijo cuando pródigo. estaban Ajá. dialogando, Julio como ya tenía pues sabiduría en la palabra y conocimiento Ujú. de la palabra, pues, y prácticamente pues usted no tenía mucho, Charo, tú no tenías mucho conocimiento de la palabra, pues cuando Julio te decía algo, te explicaba algo, te quedabas como que, Sí, ¿entendía o...? pues fíjate, yo le doy gloria a Dios porque desde el principio Dios me dio yo tenía esa hambre y esa sed siempre de la palabra y de buscar y me siguió dando, yo seguía como que, y quería más. Y cuando nosotros nos sentábamos a hablar de la palabra o cualquier cosa, yo decía, wow, como es el Señor, mira, y nos comparábamos a como nosotros éramos, a las cosas que el Señor estaba haciendo en ese momento y las que continuará haciendo para la gloria de Él, porque no somos perfectos, sí, Amén. somos un matrimonio, y yo le digo, somos un matrimonio que somos unidos para la gloria del Señor, porque no somos un matrimonio perfecto, pero sí estable para la gloria de Dios. Gloria a Dios. Y pues hemos sido ejemplos y de testimonio para nuestros hijos, y le doy gracias a Dios por ellos, porque de verdad, sé que faltan 2 de ellos y van a llegar en el nombre de En el Jesús, nombre porque de seguimos Jesús. clamando por Amén. ellos. Amén. Tenemos 4 hijos para la gloria de Dios, ¿verdad? Julio tiene su hija mayor y yo tengo mi hijo mayor, pero son una gran bendición, son nuestros hijos, los amamos y sabemos que en la palabra del Señor dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Y el tiempo de Dios es perfecto. Hasta lo último vamos a confiar y vamos a seguir creyendo en que el Señor los va a traer y que es su promesa y que yo los voy a ver predicando de la grandeza y testificando Lo de la creemos grandeza por fe. del Señor. Sharon, hay una parte de la palabra que dice la mujer sabia. Edifica su casa, mas la necia con sus manos la destruye. Wow. Y usted fue una mujer sabia. Gloria a Dios. No fuiste necia, fuiste una mujer sabia. Gloria a Dios. Así que, fíjate, de las cosas del mundo, de lo que hicimos o realizamos, o yo hice, y muchos de los que ahora mismo están en el Evangelio, no nos podemos arrepentir de las cosas que nosotros hicimos. O muchos sí se arrepienten, ¿verdad? Muchos sí se arrepienten. Pero son marcas en la cual pues uno puede testificar. Pablo dijo, yo llevo la marca de Cristo. Amén. De los judíos he recibido 39 azotes menos 1. O sea, cuando Pablo quedó ciego y Dios le dijo, ve a la casa de Ananías, si no me equivoco, Ananías dijo, que yo voy a atender a Pablo, prácticamente así, no está escrito así, pero dijo prácticamente, Pablo quedó ciego durante 3 días y recibió la vista, pero dijo, Pablo, asesino de cristiano, pero para que vea, el rey, escucha bien, porque es necesario testificar lo que nosotros, no es para darle énfasis, ¿verdad? No es para saltarnos. No es para saltarnos, no. Pero el rey Nabucodonosor dijo, y cuando pasó 7 tiempos, y cuando le volvió la razón, tú sabes lo que él dijo, ¿verdad? Él dijo algo en la palabra que está escrita y dice, porque es necesario, tú te la sabes, José,
el rey Nabucodonosor, cuando Dios le devuelve el conocimiento, cuando tuvo 7 tiempos, y dice, yo Nabucodonosor engrandezco y doy gloria al rey, al Dios. O sea, gracias, ¿verdad? A estos acontecimientos, no debemos, ¿verdad?, de abochornar. Y tú que estás viendo este video, no te abochornes si pasaste por un divorcio, no te abochornes si estuviste en el bajo mundo, no te abochornes si estabas empistolado, no te abochornes si tenías grillete como el hermano, no te abochornes si tienes tatuajes como yo los tengo, porque fue a causa de una rebeldía. Conociendo de la palabra, me tatué. No te abochornes de los tatuajes, porque esos son marcas de donde Cristo te sacó. Escucha bien, te estoy hablando. Son marcas donde Cristo te sacó y donde tú estabas y te sacó. Porque Julio, Dios no vino a escoger a los sanos. Sharon, ¿quién va a los hospitales? Los enfermos. Los enfermos. ¿Quién va a la casa de Dios? Los enfermos. Los enfermos, Julio. Los enfermos. Si lo hizo con nosotros, amén, restauró nuestro matrimonio, amén, lo hizo, lo puede hacer contigo. Amén. Ella me escucha, Amén. restauró nuestra vida, nuestro matrimonio. Yo digo que a veces nosotros miramos para atrás y nosotros, wow, de dónde Dios nos sacó, nos libertó y aún tenemos vida. a veces le decimos ni para allá voy ni a mirar. Y gloria a Dios, porque verdad, a veces tenemos que pasar por todo eso. Mira, yo recuerdo que en yo no medio voy a hacer de... énfasis, perdóname, yo hice un pacto con Satanás, no voy a hacer, ¿verdad? No, pero para que sepa, con Luz Bella, yo creo que, sí, José me entrevistó, sí. Yo hice mira, Sharon, tú conociste a mi esposa. Conociendo de la palabra, yo hice un pacto con Satanás, con Luz Bella, estrella de la mañana, Lugande. Sí, pidiendo riqueza y prácticamente fama, sí, pero lo más que yo le pedí, y hubo 3 cartas, tú sabes lo que yo le pedí, que sanara a mi esposa. Conociendo la palabra, Julio, que sanara a mi esposa. Hay 3 cartas. Mi suegra, una de las cartas, ella la cogió, la leyó, y decía, yo, Jason Santiago, entrego mi alma y seguro social, que sane a mi esposa, pero era para que sanara a mi esposa. El diablo no pudo detener el plan y no lo hizo porque él no tiene ni poder ni la autoridad cuando se mete Cristo, cuando se mete Dios para hacer una obra especial en una persona. Aunque uno haga lo que haga, amén, el enemigo va a tratar, pero cuando se mete la tercera persona de la Trinidad, se rompe la cadena, el diablo no tiene ni parte ni suerte, créeme. Amén. Y amado, Sharon, sierva, fue una batalla terrible, terrible, cuando yo solté ese palo mayombe, palo quimbisa, palo quien vence, cuando yo arrojé ese palo, que es de un palo que da fruto. No voy a contar mi testimonio porque los entrevistadores son ustedes, pero cuando yo solté ese palo de la religión yoruba, yo estuve sobre 4 años en batalla con los demonios. Acuérdate, pues, uno abre las puertas al enemigo y cuando tú haces ese tipo de pacto, cuando tú estás cara a cara con los demonios, Julio, eso no es un chiste. Eso no es chiste. Sí. Eso no es chiste. Mi suegra, ¿verdad? La mamá de mi esposa, que Dios se la llevó. Me dijo, te la quité por desobedecer. Y me la llevé porque estaba sufriendo. Y lo digo con libertad, porque ya está descansando. Así que Dios bendiga lo que está en sintonía. Pero quiero, ¿verdad? Quise dar este punto de referencia y punto de partida para que usted entienda y comprenda que hay un Dios vivo y de poder. Amén. El mundo espiritual es bien real. Sí, el mundo espiritual es real. Y los que no creen en estas cosas espirituales, que si hay personas que le jalan en la noche, le jalan los pies, le mueven la cama, qué sé yo. Yo sé que a las 2, a las 3 de la mañana, sí, el Espíritu Santo obra en cada vida y Dios quiere a esa hora que tú ores. Pero el mundo de las tinieblas, Julio, Sharon,
es real Ujú. y es poderoso. Julio, ¿qué Sí. experiencia tú has tenido con Dios? Una experiencia que te ha impactado, que tú has dicho, wow, me impactó y hasta el día de hoy recuerdas y te ha impactado. En el hospital. Bueno, Wow, Dios mío, son muchas, ¿verdad? Que el Señor, Santo. Dios mío. pero una de las, ¿verdad? De que el Señor a veces le entrega dones a uno. Y yo recuerdo que cuando yo comencé a trabajar, yo digo, Señor, en el hospital, yo digo, wow, Dios mío, yo empecé a cuestionarle al Señor, Señor, ¿por qué tú me traíste aquí? Y, y recuerdo que el Señor empezó a tratar conmigo y algo que me impactó, que a veces nosotros somos tan desobedientes, que una vez recuerdo que un paciente, ¿verdad? Llegó de sala de emergencia, recuerdo su nombre, Carlos, en paz descanse, llegó allí, entonces le tocaba a mi compañera recibirlo y ya iban a ser las 2 de la tarde y nosotros salíamos a las 3 y ella estaba como desesperada y yo le dije, no, tranquila, yo te voy a ayudar, yo voy donde él y tú llenas los papeles, que sí es. Amén. Fui donde él, lo atendí, le cogí pero cuando yo voy de camino al pasillo a la habitación, recuerdo que el Señor pegó a hablarme y empezó a decirme, ora por él, ora por él. Y yo, Señor, yo no soy orar, Señor, yo no soy desobediente. Yo no, yo soy tímido, Señor, yo no me atrevo. Y recuerdo que llegué, entré, le tomé los vitales y la esposa salió y el Señor volvía y me susurraba al oído y me decía, ora por él, ora por él. Y, y yo pues dije, no me atreví. Y recuerdo que salí de allí, ¿verdad? Y cuando yo me monté en mi carro, yo digo, wow, Señor, perdóname, pero yo mañana voy a orar por él, que si esto. Y recuerdo que al otro día yo llego allí a la unidad, ¿verdad? De donde yo trabajo y le digo a la enfermera, mira, ¿dónde está Carlos? Que voy para allá a orar por él. Y recuerdo que ella me dijo, mira, Carlos falleció a las 3 de la mañana. Y yo dije, wow. Yo le dije, yo recuerdo que eso fue como que me dieran un knockout, porque yo dije, ¿dónde está el baño? Voy para el baño. Me fui para el baño y allí yo no sé si estaba orinando, me derramé allí, yo le dije, Señor, perdóname, no quiero ser más desobediente. Perdona que te interrumpa, Ah, no le diste la palabra, no le di la no palabra, le diste la palabra. pero para que tú veas cómo es, el Señor, si no, a veces tú no, si el Señor te manda a hacer algo, si no, pues manda a otro. Y recuerdo que otra enfermera, cuando pegué a investigarle, otra enfermera había orado por él y declaró una palabra sobre él. Sí. Una enseñanza. Y eso fue para mí una enseñanza que me marcó desde ahí. Desde ahí yo dije, mira, Señor, yo voy a hacer tu voluntad y donde tú me envíes. Y yo recuerdo que cuando yo empezaba, casi todos los días, yo venía y escogía a alguien, o el Señor me ponía a alguien, y yo decía, voy a orar de los pacientes que me daban, yo decía, voy a orar por este. O el Señor me decía, ora por este. Y yo recuerdo que muchas experiencias bonitas. Después tuve un compañero mío de trabajo que era bien cristiano y ese era más loco que yo. Cuando lo conocí, yo fui que le di el training y todo y él me dijo, mira, yo tengo un pote de aceite aquí, yo tengo y yo, Pero era cristiano, Sí, sí, entonces me sí. dijo, tengo un pote de aceite, vamos a ver. estaba bajo la locura. Sí, porque realmente en los trabajos tú no Qué puedes orar, nosotros Así cerraron que, José, lleva tu aceite donde quiera que tú vayas Amén, para amén. cuando estés trabajando. Donde estés Porque trabajando. yo sé que hay muchos que, ¿verdad? Que te hablan y tú loco por salir porque tienes otros clientes, pero amén, tenemos que llevarle ese potecito. Ujú. Sí, Gloria porque a uno Dios. nunca sabe, ¿verdad? Cuando el Señor me va a ungir Amén. Amén. y nada, recuerdo que muchas de las experiencias también, recuerdo que una vez yo estaba Otra unidad. en otra unidad, me sacaron de mi unidad para otra, para trabajar en otra. Recuerdo que yo paso por una habitación que ni sabía de qué era, y el Señor me dijo, entra ahí y ora por él. Y yo, Dios mío, Señor, lo que tú me haces. Y yo con los nervios así, pues entré y cuando veo, está ahí un señor, ¿verdad? Con su familiar al lado. Y le digo, mira, Dios te bendiga, qué bueno. Y, y yo vengo, ¿verdad? Le dije, quiero orar por ti. Y él me dijo, sí, gloria al Señor. Y yo pero pegó a preguntarle, él me dice, no, es que tenía la pierna necrótica, tenía circulación.
Le iban a apuntar. y el Señor me dijo, le iban a amputar la pierna. Y el Señor me dijo, ora, ponle la mano sobre su pierna y empecé a declarar sanidad sobre él. Qué lindo. Y yo recuerdo que salí de ahí cuando cuando yo sigo orando, cuando yo abro los ojos, el familiar, la sobrina, estaba derramada en lágrimas. Wow. Y yo dije, wow. Y no recuerdo, le di una palabra a ella también, no me recuerdo cuál fue. Y pues entonces me fui. Pero cuando me voy ahí, el Señor me dice, dile que le diga al cirujano que no se pique la pierna. Wow. Y yo le dije, mira, el Señor me dice que no te piques la pierna. Y nada, la cuestión fue que me fui de esa habitación y como a los varios días, yo me recuerdo que por él y dije, voy a ir donde fulano a ver cómo está, cómo sigue. Y cuando voy a la habitación, recuerdo que él me dice, mira, te estaba esperando. ¿Sabes Gloria a qué? Dios. Vino el cirujano y le dije que lo mismo que tú me dijiste, que no me picara la pierna. Y mira, ya la pierna está cogiendo Gloria a circulación. Dios, aleluya. Aleluya. Y ya se le estaba yendo lo necrótico y yo, gloria al Señor. Gloria a Entonces me dijo, pero no, te estaba llamando por eso. Pero lo que te estaba llamando era que cuando tú estabas orando por mí, mi sobrina, ella es apartada. Entonces ella fue bien tocada y, y fue a una iglesia cerca donde ella vive y se volvió a convertir y Gloria está a Dios, sirviendo al Señor. aleluya. Y yo, gloria al Señor. Y es verdad, para que vean Claro. que cuando tú bendices, ¿verdad? No tan solo los que están alrededor son bendecidos. Amén. Y, ¿verdad? De esas cosas que a mí me marcaron, me marcó esa, el Señor, ¿verdad? Ha sido más que bueno. Amén. Y yo digo que allí en el hospital a veces yo no entendía por qué el Señor me tenía allí, pero era con un Con un propósito. propósito. Amén. Fíjate, Julio, cuando tú estabas en el mundo, y cuando habíamos estado en el mundo, tuvimos que pasar por ciertas experiencias, ciertas etapas, para entonces estar aquí y testificar de la grandeza de Dios, porque si no hubiera sido de que los agentes tocaran la puerta, te llevaran preso, hoy en día tú no estuvieras aquí. Amén. O sea, amén. Hoy en día Julio no estuviera cantando. Ujú. Sharon, ¿qué experiencia tú has tenido que te ha marcado con Dios, con el Espíritu Santo? ¿Qué experiencia tú has tenido? Pues mira, realmente yo he tenido muchas experiencias, ¿verdad? Yo conté mi testimonio como llegué a los pies de Cristo, pero desde hace 14 años hasta el sol de hoy, todos los días tengo un testimonio, ¿verdad? Para cual darle la gloria y la honra al Señor, porque Dios ha sido más que bueno. Pero sí quiero testificar que cuando fue la policía a mi hogar, 2 años, 3 años, casi Mira, 4, muchacha, luego. pusiste eso a vibrar. No, mentira. No, casi Eso es 4, para que se gocen muchas casi personas. 4, Pon ese celular. Dios bendiga lo que están casi haciendo. 4 años. Estamos en una entrevista orgánica. Casi 4 años luego de que nosotros, obviamente los dos ya estábamos sirviéndole al Señor. Amén. De todos los lunes nosotros salíamos a los hogares, en lo cual le doy la gloria a Dios que me permitió, ¿verdad?, ser líder en aquel momento de evangelismo, y todos los lunes íbamos a las casas a orar. Ok, eso se llama, perdona que te interrumpa, célula. No, era Pero ¿sabes del lo que ministerio, es esto? exacto, pero era del A los hogares, ministerio, bueno, a los el hogares ministerio conversos. el ministerio de Dios. evangelismo de los lunes, que lo que hacíamos era que nos reuníamos en diferentes hogares con necesidades que no le servían al Señor y llevábamos la palabra. Okay. Y hacíamos cultos. Y gloria a Dios, ¿verdad? Porque en uno de esos cultos nos tocó ir a un hogar en el cual yo no, ¿verdad? No, la única parte que me tocaba era orar, porque a veces pues el Señor, ¿verdad?, te inquieta, y en ese momento cuando estaba orando, el Señor me decía, testifique. Y yo, Señor, mi parte es orar, y uno tiene que ser obediente, porque la obediencia es donde tú vas a ver la bendición. Amén. Pero el Señor me decía, testifica lo que había en tu casa el día que se te metieron los guardias. Y yo decía, Señor, y yo tenía una lucha, y yo termino de orar, y y recuerdo que la hermana me dice, Sharon, dile un poquito de tu testimonio.
Y yo le digo, Wow. gloria a Dios, Padre, gracias, Señor, la gloria es tuya, voy a ser obediente porque yo tenía una lucha interna. Y entonces recuerdo que yo empiezo a testificar. Y La Charo tenía persona, una lucha interna para hacer un Facebook Live. Fluimos, dale. Fluye. la cuestión es que Amén. en el lugar donde estábamos, la persona, el jefe de la casa, ¿verdad? El papá de mi amiga, de mi hermana, está allí. Y en ese momento, cuando estamos en el hogar, que estamos trayendo la palabra, que el Señor me dice que testifique, la persona que está allí me dice, flaca, yo te conozco a Sí, ti. el dueño Y de la el casa. dueño de la casa, y yo le decía, de verdad, tú eres la de cuando yo empecé a testificar, tú eres tú eres la La del del apartamento H23. Dale. Wow, del apartamento. Porque Sí, donde él se fue, metieron los- él Wow. era el sargento que Y él tomó era el que el caso, Wow. el cual yo no me recordaba, nos lo ganamos para la gloria del Wow. Señor. Te lo Y él ganaste para nos lo ganamos para la gloria del Wow. Señor en aquel momento, el Aleluya. cual él ya no está, ¿verdad? Ya está descansando en paz porque, ¿verdad? Pues él mío. partió con el Señor, pero él le sirvió todo ese tiempo al Señor. Y le damos gloria a Dios porque en aquel momento que estábamos testificando, que yo digo, wow, Señor, ahora entiendo, porque verdad, pues, él desconocía todo lo que había dentro del hogar, pero sí, yo le decía, ese día yo pude entender que había un manto que estaba cubriendo, que solamente Dios permitió que vieran lo que Él quería que vieran, lo que se llevaran para que abrir nuestros ojos, porque Amén. Él necesitaba que nosotros lo miráramos a Él. Así mismo, como muchas Amén. veces las personas nos encontramos sin fe, sin esperanza, y lo que el Señor está llamando es nuestra atención. Amén. Gloria a Y Dios. yo digo, no hay nada tan sucio ni nada tan perdido que para el Señor sea imposible, porque cuando el hombre todo lo determina perdido, ahí es donde viene la mano de Dios y te dice, yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te amo, yo te voy a restaurar, yo te voy a sanar. Y es en el momento en que nosotros dejamos que sea Dios obrando en nuestras vidas Wow, para la qué gloria de lindo. Dios. Wow. Y ese fue uno de los momentos en que yo pude entender que era necesario, porque a veces yo decía, ay Señor, qué vergüenza, porque, ¿verdad? La gente, el que te conoce de antes y ve, gloria a Dios, Sí, porque gloria a sí, Dios. sí. Pero a veces uno sentía decía, ay Dios mío, Señor, le decir esas cosas, porque a uno no le, sí, no, testificamos para la gloria de Dios, pero a veces esas cosas como que nos da vergüenza. Pero ese día yo entendí que la vergüenza tenía que quedar atrás, porque ya Dios había hecho lo imposible posible, y era para testificar su grandeza, Amén. la mano de Dios sobre nosotros en ese momento, y cómo el Señor nos había restaurado, y ese día pudimos serle bendición y edificación a ese hogar. ¿Por qué? Porque se recordaron, porque ese sargento sí se recordó de que él fue el que nos dio la oportunidad, porque él fue el que nos dijo, no vamos a someter el cargo, yo Qué quiero lindo. que ustedes se enderecen, y fue el Qué instrumento que Dios usó Qué en lindo. ese momento para, ¿verdad?, soltarnos, Yes. y que nosotros pudiéramos llegar y tener ese Yes. encuentro con el Señor, y que nuestro matrimonio fuera restaurado para la gloria de Dios. Qué lindo, así que hago énfasis, Dios bendiga a todos los, ¿verdad? Al fiscal, a los jueces, Dios Sí. bendiga al Ministerio Público, que, ¿verdad? Dios bendiga a los que trabajan en la policía, ¿verdad? Ese es su trabajo, ¿verdad? Y Sí. ellos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Eso es así. Así que, Sharon, vemos a Sharon en la iglesia alabando tanto y tanto y tanto, santo, 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 Gloria a santo, Dios. santo, santo. Yo sé por qué tú lo dices, porque Dios te sacó, ¿verdad? Y Amén. eres agradecida. Gloria a Dios. Pero ¿por qué hay una alabanza genuina? Yo sé de gratitud, yo sé por qué es de gratitud, pero yo quiero que tú me cuentes y nos relates. ¿Por qué sale esa alabanza tan profunda dentro de ti de alabar a Dios? Es que Dios ha sido tan y tan y tan y tan y tan bueno conmigo en todos los sentidos, que yo he visto su mano obrar en todas las áreas, y aún no teniendo nada, yo tengo que darle las gracias, la gloria, la honra, y declarar su santidad, porque es algo que sale de lo profundo de mi corazón, porque es que sin Él nada podemos hacer. Él es mi Nada. respirar, Él es mi caminar, Él es mi todo. Y cuando peor yo estaba, Él solamente fue Él el que me miró, y solamente fue Él el que me sacó, me escogió, me levantó Qué lindo. y me dijo que yo era su hija. Y por eso le doy la gloria, porque no me canso de darle gracias, Qué porque lindo. aún, Natural. no, jamás, Jamás. jamás, No podemos cambiar jamás. este hermoso evangelio. No hay Y la vuelta atrás. salvación no la podemos negociar, y la paz de Cristo, bueno, es que Todo. para el mundo esto es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Julio, hay una alabanza que cuando tú la adoras, cuando tú la cantas, la atmósfera cambia. Gloria a Dios. Amén. La atmósfera cambia. Amén, amén. Amén, Y gloria te a Dios. ríes.
Es mitad que, fuego y mitad resplandor. Y dice, Aleluya. y yo quiero amado que de tú mi la, alma. y yo quiero que tú la cantes ahora Aleluya. mismo. Yo quiero que tú la cantes. Amén. Olvídate de lo que están Gloria ahí. a Dios. Estamos nosotros Aleluya. 5. Olvídate. Dice esta canción, amado de mi alma. Gracias, Señor. Amén, amén. Cántala, amado, cántala. Esa canción, ¿verdad? Desde que yo la escuché. ¿Cómo nació? ¿Cómo nació en tu corazón? Mira, desde que un día, mira, Sharon fue la que me dijo, ¿no? ¿Tú has escuchado esta canción? Desde que yo la puse, yo dije, wow, esta canción, yo la hice mía Identifica, la hicimos con porque, nosotros. yo la hice mía porque el relata, ¿verdad? Que él es el amado y que desde que sin él nada somos, ¿verdad? Y, ¿verdad? Vamos a entonarla ahí. Sí, cántala. Adelante, cántala. Gloria a Dios. ¿Quién como tú? Estoy un poco ronco. Aleluya. Que Fluye. me pudo salvar Gloria a Dios. cuando mi vida no tenía esperanza. Aleluya. ¿Quién como tú? Es que nadie como él, ¿verdad? Aleluya. Que me pudo salvar. El Gracias, único Señor. que me pudo salvar. Gloria a Dios. Cuando mi vida no tenía esperanza. Gloria a Dios. Aleluya. Oh, Aleluya. Jesús, amado de mi alma, Aleluya. solo tu amor llenó todo mi corazón. La vida me cambió. Aleluya. Oh, Jesús, Jesús. No encuentro las palabras Aleluya. que puedan describir lo que pasó en mí cuando te conocí. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. No puedo describir cuando lo conocí, ¿verdad? Aleluya. Porque el amor del Señor es algo tan poderoso, ¿verdad? Aleluya. Gracias, Que- papá. Gracias por tu Que no presencia, entendemos, Espíritu ¿verdad? Santo. Aleluya. No, aún nosotros, ¿verdad? Siendo imperfectos, siendo malos, Él nos amó Gracias, y nos Señor. ama. Aleluya. Y ama al pecador, pero no ama al pecado. Gracias, Así que Señor. hermano que me escucha, Santo. Cristo te Aleluya. ama, Cristo te ama. Gracias, Señor. Cristo quiere que Aleluya. vengas a los Aleluya. pies de Él. Santo Dios. Él te está esperando con los brazos abiertos. Santo Jesús. Como así nos Aleluya. hizo con nosotros. Amén. Con que le esperó. Aleluya. Dios te Gracias, está llamando. papá. Gracias, Espíritu Santo, Dios. Cristo te ama. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Así que Gracias, Señor. Amén, Julio. ¿Cómo no darle gracias al Señor si el Señor es tan y tan y tan y tan bueno? Porque de verdad, todas las cosas que ha hecho hermosas con Julio, con mi familia, y yo cada vez que lo veo adorando con esa pasión, con todo lo que el Señor ha hecho, por eso me ven que a veces yo lloro cuando lo escucho adorando al Señor. No es porque Él esté parado, porque está adorando, sino es por la grandeza y las cosas hermosas que Él hace día a día, porque yo lo conozco, yo sé quién es Él y la y de dónde transformación Dios lo sacó. que Dios ha hecho en Él para la gloria y la honra del Señor. Por eso es que no nos cansamos de darle gracias al Señor. Wow, gloria a Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha Amén. sido bueno, más que bueno. Más que bueno. Esa alabanza Aleluya. es Esa- tuya. La hiciste es tuya. Gloria a Dios. Y Aleluya. cuando dice, y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré. siempre te serviré, aunque hasta no que queda más aliento aliento en mí. Antes que vengas por mí, Hasta que yo venga por te nosotros el Señor, te vamos a servir. serviré. Aleluya. Y ahora yo te amo, ahora yo por siempre te serviré, siempre te serviré, hasta que no quede más aliento en mí, Qué lindo, hasta que Dios Padre. vengas Gracias, por Señor. Tuya es la mí. gloria y la honra. Yo te serviré. Aleluya. Aleluya. Santo Dios, Padre, gracias. La gloria y la honra es tuya, Gloria al papá. Señor. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Sharon, alguna palabra que quiera decir, ¿verdad? Antes de terminar este mensaje, una palabra para esas personas que están viendo este video
y que vieron tu testimonio. Gloria a Dios. Que para Dios no hay nada imposible, que Dios no tiene favoritos, que Dios nos ama a todos por igual y que así mismo como un día Él me rescató, me sacó, me libró del lobo cenagoso, puso mis pies sobre peña, así lo puede hacer contigo. Amén. Dios te ama, te está esperando con los brazos abiertos para libertarte, Amén. sanarte Amén. y salvarte y darte vida en abundancia, porque Claro. solo Él la da. Y nada. Espero que mi testimonio haya sido de edificación para Amén. el pueblo, para la gloria y la honra del Señor, que aquí ven un matrimonio restaurado por el poder del Señor, un matrimonio libre para la gloria de Dios y que en él, fuera de Él no hay nada, fuera de Él no hay nada y que todo en las manos del Señor obra para bien y que somos libres para adorarle y glorificar el santo nombre del Señor. Amén. Así que gracias, Charo. Gracias a ti. Julio, por concederme esta entrevista. Amén, amén. Gloria a Dios, aleluya. Ha sido para mí de verdad un sumo gozo, un privilegio. Gloria a mí, Dios. ¿verdad? Un Porque privilegio para mí. hay testimonios que podemos contar, ¿verdad? Pero no es lo mismo contarlo aquí que hacerlo aquí en una entrevista, como que uno fluye más. Hay más libertad y hay como que unos puntos más importantes que uno puede decir que estando ahí parado. Ahí se puede meter Dios de una forma especial y Amén, tocar amén. a las personas. Se mete Dios de cualquier forma. Amén. Pero esto es un método en la cual pues también Dios obra de una manera especial. Así que antes de terminar esta entrevista, Charo, elevanos una oración para así terminar esta entrevista. Te dejo la palabra, la oración, ¿verdad? Por lo que tú sientas en tu corazón. Y así nos despedimos de esta gran entrevista. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Padre, Amantísimo Dios y Padre Celestial, Señor, venimos ante tu presencia, dándote la gloria y la honra, dándote gracias porque tu presencia, Señor, ha sido palpable. Gracias, Señor, oh Dios del cielo, Padre, por lo que has hecho en mi matrimonio, en mi casa, en mi hogar. Y sé que así mismo, Señor, oh Dios del cielo, Padre, harás en cada hogar, Señor, oh Dios del cielo, Padre, que escuche esta palabra, Señor, oh Dios del cielo, Padre. Ahora te pido, Dios, Padre, que este testimonio, Señor, oh Dios del cielo, Padre, llegue a donde tú quieras que llegue, Señor, oh Dios del cielo, Padre, que sea edificación a las vidas, Padre, que traiga salvación, Señor, restauración, libertad a través de ellos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, oh Dios del cielo, Padre, que cada vida, Señor, sea transformada por el poder de tu nombre para tu gloria y para tu honra, Señor. Te doy gracias, Señor, Padre, te doy gracias por esta casa, te doy gracias por mis pastores, te doy gracias por mi familia, Señor, oh Dios del cielo, Padre, te doy gracias por refugiado en su presencia, Señor, que ha sido edificación, Señor, oh Dios del cielo, Padre Santo, que ha sido una enseñanza, Señor, oh Dios del cielo, Padre, y que hoy por hoy puedo testificar para la gloria de Dios, Padre, porque, Señor, has sido tú en este lugar, tu presencia, Señor. Hemos aprendido que a través de la oración, Señor, oh Dios del cielo, Padre, tú haces cosas maravillosas y solas grandes, Padre, en tu nombre, Jehová, oh Dios del cielo, Padre. Te doy gracias, Señor, oh Dios del cielo, Padre, y te doy gracias por los que han de venir, Señor, oh Dios del cielo, Padre, que cada vida que pueda escuchar al Señor, oh Dios del cielo, Padre, pueda llegar a este lugar, Padre, para recibir, oh Dios del cielo, Padre, esa palabra que proviene de ti, Jehová, oh Dios del cielo, Padre. Yo te doy la gloria, te doy la honra, Señor, te doy gracias por esta bendición, Señor, oh Dios del cielo, Padre, que me has dado, Señor, oh Dios del cielo, Padre. Gracias, Señor, y en tu nombre te doy toda la gloria y toda la honra, Señor, oh Dios del cielo, Padre, porque veremos los frutos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, Amén, Señor. amén. Así que gracias por tu sintonía. Para adelante y para el cielo. Bendiciones. Dios te bendiga.